El ejercicio dice que Juan cree que la suma de tres números consecutivos siempre es divisible por 6. Y para demostrarlo hizo los siguientes pasos. En el paso 1 se define el primer número en este caso, que se representa con una letra n. El número consecutivo a este n sería n más 1. Pensemos en cualquier número n, por ejemplo, el 7. El consecutivo del 7 sería el 8. ¿Cómo obtuve yo el consecutivo de ese número 7? Sumándole 1. Por eso es que aquí aparece como n más 1. Entonces tengo el número cualquiera. El consecutivo de ese número va a ser el mismo número sumado 1. Y al consecutivo de este sería este mismo n más 1 más 1 de nuevo. Por ejemplo, 7, 8, 9. 7, 7 más 1, 7 más 2 me va a dar el 9. Entonces aquí así es como yo defino los tres números consecutivos, ¿ya? Naturales. La suma es los mismos números, n más 1 más n más 2, ¿no es cierto? Los mismos números que definimos al principio, pero ahora con suma. Y obtenemos n más n, serían 3n en total, y 1 más 2 me da 3. Y resulta que aquí la persona dice que después yo puedo escribir el 3n más 3 como 6n. Pero eso está incorrecto porque yo no puedo sumar un número que tenga n con otro número que no tenga n. Es como estar sumando peras con manzanas. Son cosas distintas, entonces no puedo juntarlos en una sola expresión. Por eso es que ahí en el paso 3, cuando paso desde esta suma al supuesto resultado de esta suma, es donde ocurre el error. Y volvemos. Ya, entonces, ejercicio 7. Este ejercicio seguramente a la Valentina puede parecerle familiar porque lo hemos visto en el otro taller también. ¿Ya? En este ejercicio, la primera propiedad que puedo aplicar es el que tengo una suma de dos logaritmos, por lo tanto lo puedo escribir como un solo logaritmo donde los argumentos de cada uno se van a estar multiplicando. Es decir, escribo esto como un puro logaritmo donde multiplico los argumentos 250 por 40. Y el decimal lo transformé a fracción, donde tomo todo el número, 125, y lo divido por una potencia de 10, que en este caso tiene 3 ceros porque hay 3 números después de la coma. Resuelvo la multiplicación y 250 por 40 me da 10.000. Y yo escribí acá el 125 partido en 1000 como 5 partido en 10 elevado a 3. Si yo el 5 lo elevo a 3, obtengo el 125 de acá, y si yo el 10 lo elevo a 3, obtengo el 1000. Entonces, esta fracción es lo mismo que yo escriba el 5 décimos elevado a 3. Es otra forma de escribir lo que a mí me conviene para lo que vamos a ver más adelante. Mire, resuelvo ahora el logaritmo de 10.000, yo sé que me da 4, porque lo que me están preguntando aquí en el logaritmo de 10.000 es qué número elevado a, o sea, el 10 elevado a qué número me da 10.000. ¿Y cuál es ese exponente? El 4. Por eso es que yo acá coloco el 4, que sería el resultado de este logaritmo. Y como acá estoy trabajando con una potencia de otra potencia, los exponentes en este caso se multiplican. 3 por x me queda 3x. Y ahora estoy logrando mi objetivo, que es que esta base 2 se parezca a esta otra base. Porque si yo invierto la fracción, me va a quedar 10 partido en 5, y 10 partido en 5 es lo mismo que el 2. Y al invertir mi fracción, el exponente que estaba positivo me queda negativo. Hago la simplificación que les estaba comentando, ¿no es cierto? 10 dividido en 5,
Aquí debiesen ir paréntesis que olvidé ponerlos porque es toda esta fracción la que está elevado a menos 3x. Pero como la simplifiqué, no importa porque se transforma en un 2. Ahora que ya igualé mis bases, puedo trabajar solo con los exponentes. Y me queda que 4 es igual a 3x y el menos 3 lo paso dividiendo al otro lado de la igualdad y me queda que el valor de la x vale menos 4 tercios, que es la alternativa C. Profe, yo tengo una duda. Dime. Ahí donde 2 elevado a 4 igual a 5 partido en 10 Ujú. elevado a 3x, ya. ¿Por qué tuvo que, para el siguiente paso, tuvo que, así como, invertirlo para que el exponente quedara negativo? Sí, es una consecuencia el que el exponente me quede negativo. Lo que yo estoy buscando es que las bases sean iguales. Porque la única forma de yo ahora poder trabajar con los exponentes, porque si tú te fijas, mi incógnita está en el exponente. Entonces, la única forma que yo tengo de trabajar con un exponente son dos opciones. O igualo las bases, que es lo que estoy haciendo aquí, y por eso es que doy vuelta el 5 décimos, lo invierto para que me quede el 10 quintos, que es lo mismo que el 2, es decir, ahí me quedan los dos con 2, las dos bases con 2. El 3 elevado a algún número me tiene que dar como resultado el 0,1 periódico. Pero resulta que el 0,1 periódico yo lo puedo transformar en una fracción. Me quedaría como 1 partido en 9. Partido en 9 y en un solo 9 porque hay solamente un número después de la coma. Y el 1 en el numerador porque el número que está debajo de la rayita sería el 1. ¿Ya? Entonces, este decimal transformado en fracción me queda un noveno. Entonces, el 3 elevado a qué número me da igual a un noveno. Fíjense que mi resultado está como fracción. Por lo tanto, lo más lógico, si el 3 no está como fracción, es que voy a tener que invertirlo. Mira, si elevo el 3 elevado a 3, si el exponente fuese 3, me quedaría 3 por 3 por 3 por 3. ¿Y eso me da un noveno? Ya. Si lo elevo a 2, 3 elevado a 2 sería 3 por 3 y eso me daría 9. Por ahí como que se acerca, al menos se parece al 9. ¿Qué diferencia hay? Aquí el 9 está en el numerador y aquí el 9 está en el denominador. Entonces, esto pasa, me da 9, cuando el exponente es positivo. El exponente sería 2. Entonces, ¿cómo tendría que ser mi exponente para que el 9 me quede abajo? Tiene que ser fracción. ¿Qué cosa tiene que ser fracción? El 3 pasar la fracción 1 partido, o sea, invertirlo para que el exponente me quede negativo. El exponente me va a quedar en negativo, entonces, súper bien. Tengo que invertir lo que el 3 lo tengo que dejar abajo para que me quede en una fracción. ¿Cómo hago que el 3 me quede abajo? Puedo hacer que me quede 1 partido en 3 y me va a quedar eso elevado a menos x. Menos x porque solamente lo invertí, ¿no es cierto? Pero yo sé que el 1 tercio eh, o el 3, si yo lo elevo dos veces me va a dar 9. Entonces, el resultado, en este caso, del exponente sería el menos 2. Negativo porque tengo que invertirlo y 2 porque el resultado de 3 por 3, es decir, multiplicarlo dos veces me da 9. Logaritmo de 0,9.
25, esa es la base del argumento 16 multiplicado por raíz cúbica de 4. Ya, ¿están viendo que comparto pantalla? Sí. Sí, profe. Ya, entonces, lo que acabo de hacer, el primer paso fue escribir el logaritmo en forma de potencia, la equivalencia de la potencia. Es decir, el 0,5 elevado a un número me va a dar el argumento que está acá. Y voy a buscar, ¿no es cierto?, mi exponente. Primer paso, transformo el decimal a fracción. 25 partido en 100, 100 con dos ceros porque hay dos números después de la coma. Y siempre es importante, por el tema de los signos que hablábamos recién con la maca, es importante colocarle paréntesis porque está toda la fracción elevado a este x. Ya, aquí escribí el 4, o el 16, perdón, escribí el 16 como forma de potencia y escribí la raíz como forma de potencia con el mismo fin que en el ejercicio anterior yo les explicaba buscar igualar las bases. Entonces yo sé que el 16 lo puedo escribir como base 4 y que la raíz que está aquí la puedo escribir como base 4 donde mi exponente, donde mi raíz, perdón, se transforma a un exponente de raíz, de fracción. Todo de nuevo. Mi raíz se transforma a una potencia con un exponente de fracción, donde aquí el 4 elevado a 1 sería el numerador el 1 y el índice de la raíz sería el denominador de mi fracción. Y el 16 fácil, 4 elevado a 2. ¿Se entiende hasta acá? Yo sí. ¿Sí? Estoy escribiendo cosas equivalentes. Ya. 16 es lo mismo que 4 elevado a 2 y la raíz cúbica de 4 es lo mismo que 4 elevado a 1/3. Entonces, si ahora yo doy vuelta a mi fracción del 25 partido en 100, me va a quedar, si se fijan, 100 dividido en 25 y eso es lo mismo que 4. Y me queda el exponente negativo. Entonces, esto también se va a transformar eventualmente en 4 para yo poder trabajar solo con los exponentes. Y aquí estoy trabajando con potencias que tienen la misma base, por lo tanto puedo sumar los exponentes, es decir, puedo sumar el 2 más el 1/3, lo que significa que me queda aquí 4, que es el resultado de esta división, elevado a menos x, porque cuando invertí aquí me transformó el exponente a negativo, y el 2 más 1/3 me da como fracción 7/3, entonces ahora puedo trabajar solo con los exponentes y me queda que la x es igual a menos 7/3, es decir, la alternativa B. ¿Preguntas? Profe, yo me quedé en la tercera parte, el paso 3. Aquí, Sí, ahí. ya. Por el lado izquierdo, invertí la fracción, por lo tanto mi exponente pasa a estar negativo, el 100 me queda en el numerador y el 25 en el denominador para que esta división después también me dé 4. Y por el lado derecho, escribí la multiplicación de estas dos potencias como una sola potencia donde conservo la base y sumo los exponentes. Por lo tanto, sumo el exponente 2 más 1/3. Y la suma luego de igualar denominadores, ¿no es cierto? Aquí me quedaría 6/3 más 1/3 serían 7/3. Entonces, me quedan ambas bases ahora como 4, por lo tanto las elimino y trabajo solo con los exponentes. Y me queda Ah, ya. x es igual a 7/3, después multiplico por menos 1 para que me quede el x positivo y la fracción negativa. Ya. Sí, ahora sí entendí. Eso, avanza. ¿Cuántos novenos son equivalentes a 3 enteros 2/3? Y esta pregunta es bastante sencilla, solo que de repente uno no conoce algunas terminologías y por eso se confunde.
¿Cómo se resuelve? Traspaso este número mixto a fracción. ¿Cómo traspaso el número mixto a fracción? Multiplico denominador, que sería el número de abajo, por la parte entera, que sería el número grande. Le sumo el numerador, que sería el 2, y en el denominador siempre me queda el mismo 3. Entonces 3 por 3 más 2 me daría 11 tercios. Entonces, lo que voy a hacer ahora es amplificar mi fracción de modo que en el denominador me quede 9 para saber cuántos novenos son, porque hasta ahora tengo 11 tercios. Pero si yo amplifico mi fracción para que el 3 se transforme en un 9, voy a poder saber cuántos novenos tengo. ¿Por qué número creen ustedes que tengo que amplificar esta fracción para que el 3 se transforme en un 9? Si multiplico el 3 por 2, ¿cuánto me da? Me da 9. 3. Tengo que multiplicarlo por 3. Multiplico abajo y multiplico arriba por 3. Abajo voy a tener 9 y voy a tener 33 novenos. ¿Cuántos novenos son equivalentes a ese número mixto? 33, que sería la alternativa C. ¿Fácil o no? Sí, o sea que cuando, o sea, si no es noveno, aunque sea 2, 8, lo que diga, siempre tengo que amplificar, ¿no es cierto? Para saber cuántos son equivalentes. Puedes amplificar o simplificar. Porque puede que te digan, por ejemplo, que la fracción sea, suponte tú, 4 doceavos. Entonces, ¿cuántos tercios son equivalentes a 4 doceavos? Entonces ahí el 12 vas a tener que transformarlo a un 3. Y para transformarlo a un 3 vas a tener que dividirlo. Y eso es simplificar. Ah, ya. Ya, gracias, profe. Ya. Operatoria de números racionales. Comienzo por el paréntesis, siempre. Y fíjate que tengo aquí un menos un número negativo. Por lo tanto, estos dos números se multiplican a través de la regla de los signos, lo que se transforma en un más. Entonces voy a tener 4 tercios menos 5 sextos multiplicado por lo que me resulte de este paréntesis, donde transformé menos por menos más. Entonces me quedaría 2 más 1 y eso sería 3 quintos. Saco el paréntesis porque ya lo resolví y ahora me queda multiplicar estos dos valores, donde uno está negativo y el otro está positivo. Para multiplicar las fracciones se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador, es decir, me queda 5 por 3, 15, 6 por 5, 30. Y ahora tengo que hacer una resta de dos fracciones donde puedo amplificar esta para que me quede el denominador 30 o simplificar esta. Yo siempre trato de amplificarla y después el resultado lo simplifico. Entonces, amplifico esta primera fracción para que el denominador me quede también 30. Por lo tanto, ¿por cuánto tendría que multiplicar el 3 para que me quede 30? 10. Por 10. Multiplico el 3 por 10 y como voy a multiplicar el de abajo, también multiplico el de arriba. Entonces me queda 40 partido en 30 menos 15 partido en 30, eso es igual a 25 partido en 30. Pero resulta que el 25 partido en 30 no está entre mis alternativas. Por lo tanto, voy a simplificar por 5, 25 dividido en 5 me da 5, 30 dividido en 5 me da 6. Por lo tanto, la respuesta es eso. Aquí queda este último ejercicio, parece, ¿o no? No sé si queda más. Ah, no queda más. Ya, ya me equivoqué aquí en la animación.
Leemos, si el número 31,415926,5 se divide por 10 elevado a menos 2 y luego su resultado se redondea a la 10 milésima, ¿cuál es el número que se obtiene? A mí los decimales me caen un poco mal, la verdad, entonces yo lo transformo siempre a fracción. En este caso tomaría todo el número y divido por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, una potencia de 10 que tenga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ceros. Dividido por 10 elevado a menos 2. Recuerden que si yo tuviese 10 elevado a 2, eso sería 100. Por lo tanto, 10 elevado a menos 2 es lo mismo 100, pero invertido, 1 partido en 100. Entonces, la división de esto, como es una fracción, multiplico cruzado esta expresión grande por 100, dividido en el 1 con los 7 ceros. Simplifico 2 ceros arriba, 2 ceros abajo, y esto me va a quedar 314.159.265 partido en 100.000, porque tiene 5 ceros. ¿Ya? Y esta expresión dividida los 5 ceros significa que debo contar desde el último número 5 cifras, 1, 2, 3, 4, 5 cifras, y colocar la coma, porque está partido por una potencia de 10 que tiene 5 ceros. Por eso es que cuento 1, 2, 3, 4, 5 y coloco la coma. Y el redondear a la 10 milésima significa que aquí hasta la décima, décima, centésima, milésima, 10 milésima, y como el número que sigue es 5 o mayor que 5, a este dígito 6 se le tiene que sumar 1. Por eso es que me queda redondeado al 7. Dice, para m y n, números racionales, ¿qué significan números racionales? Que pueden ser fracciones, decimales infinitos. Eso conforma el conjunto de los racionales. Distinto de 0, se define la operación, la que está aquí. ¿Qué significa eso? Que cuando yo vea ese asterisco, voy a tener que el valor de m dividirlo en el valor de la n y a eso sumarle n. Y todo eso dividido por la multiplicación de m por n. ¿Cuál es el valor de esto que está aquí? ¿Qué significa esto? Que ahora el m vale 1/3 y el n vale 1/4. Por lo tanto, reemplazamos en la expresión m 1/3 dividido en n partido en 1/4 más el n que sería 1/4. Todo eso dividido en la multiplicación de ambas fracciones. Yo lo puse ahí con un asterisco, con un circulito, porque el asterisco yo lo ocupo acá para multiplicar. ¿Ya? Así que aquí este asterisco vendría siendo el circulito y este asterisco que puse yo abajo sería la multiplicación. En el numerador hago la división del 1/3 dividido en 1/4, me da 4/3, porque voy a tener 1/3 dividido en 1/4, eso significa hacer una multiplicación cruzada. De 1 por 4 me queda el 4 en el numerador y de 3 por 1 y me queda el 3 en el denominador, más 1/4. Luego hago la suma, mínimo común múltiplo, me queda 12, 4 por 4, 16 y 3 por 1, 3, por lo tanto, el resultado de esta suma me va a dar 19 partido en 12. Y aquí abajo el 1/12 surge de la multiplicación del 1/3 por 1/4, que sería 1 por 1, 1 y 3 por 4, 12. Entonces en el numerador me queda 19 partido en 12, en el denominador me queda 1 partido en 12, y hago la división de ambas fracciones, donde como estoy dividiendo hago multiplicación cruzada, 19 por 12 me queda en el numerador y 12 por 1 en el denominador. No hice el resultado de 19 por 12 porque se pueden simplificar ambos 12 y me va a quedar solamente el 19 alternativa